Vamos a entenderlo de principio a fin. ¿Amén? Bueno, ¿se recuerdan en dónde fue que nos quedamos o ya no se recuerdan? Por lo visto sí se recuerdan, ¿verdad? Bueno, Dios es bueno, hermano, yo sí me recuerdo. ¿Amén? Y quiero pedirles favor que me acompañen. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Si ustedes se recordarán, hablamos de la hora novena, amén, la hora de onceava, la hora tercera, perdón, la hora sexta y la hora novena. ¿Se recuerdan de eso? ¿A qué hora fue que murió Jesús? ¿Qué día? ¿Y resucitó? Sábado, amén. Bueno, nos quedamos ahí exactamente en el día miércoles, ¿verdad? Ahí fue donde nos quedamos, en el día 14. ¿Se recuerdan que el día 14 qué fecha da de nuestro calendario? 29 de marzo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar ahí en donde nos quedamos. Solo déjenme acá. Bueno, nos quedamos ahí, ¿verdad? En el día miércoles. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Donde hablamos en Marcos 15:25. Solo permítanme acá. Génesis 1:5 nos quedamos. Sí. Cuando nos empezó a explicar sobre y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del Encima de las cuentas del... Ahí está, ya lo encontré, gracias. Génesis 1:5. Amén. Bueno, volvamos a Génesis 1:5. Gracias. Entonces, bueno, ahí fue donde nos quedamos, exactamente en el pase entre lo que es el día miércoles y el día jueves. Pero recuérdense que entonces que el día miércoles fue la crucifixión. Vamos a ver si se recuerdan. ¿A qué horas? 9 de la mañana. Muy bien, a las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana sería para ellos la hora tercera. Amén. Amén. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Escuchen esto. Y fue la tarde y fue la mañana de un día. Entonces noten esto. El día para el Señor empieza a contar en la tarde hasta la mañana ¿de qué? Del siguiente día. Ese es un día. Entonces, el día en el que el Señor Jesús murió para nosotros un miércoles. Amén. Pero recuérdense que como lo estamos viendo acá, el día para ellos, un día entero, para ellos entonces inician ¿dónde? O cómo lo toman, mejor dicho, no inicia. ¿Cómo lo toman? Lo toman de hoy, del día de hoy en la tarde, para mañana, para ellos es un día. Pero ese día, exactamente como lo colocamos acá dentro del calendario, si ustedes se recordarán, el calendario de ellos, cada mes de ellos, ¿cuántos meses de los nuestros ocupa? 2, pero no completos. 15 de un día y 15 del otro. Amén. Así se unen 30. Amén. Entonces los días son iguales. Los días para ellos cuentan así, cuentan parte del día de hoy y parte del día de mañana. Amén. Por ejemplo, ¿qué horas son ahorita? Miren en su reloj, ¿qué horas son ahorita? Las 12:05. Cuenten a partir de ahorita 24 horas. Para que 24 horas formen un día. 12 de la mañana. 12, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, pero abarcan un día, perdón, parte del día de hoy y parte del día de mañana. Entonces, ¿está claro? Entonces, para que ustedes y yo lo entendamos mejor, entonces, ¿qué día murió Jesús? Miércoles. Según lo que dice Génesis 1:5. Entre miércoles y jueves. O sea, para ellos entre miércoles y jueves, pero fue un día. Amén. Es por eso, como lo veíamos, murió miércoles, pero resucitó sábado. ¿Por qué? Porque se cuentan 1, 2 y 3. ¿Me van entendiendo? Bueno, entonces,
yo quiero que ustedes noten esto. ¿Por qué? Porque miren, si yo les digo a ustedes que Jesús murió un sábado y resucitó un sábado, ¿qué me dirían? Está loco. Pero así fue. Jesús murió un sábado y resucitó un sábado. ¿Por qué? Es por eso que yo necesito que entiendan eso. El pase, obviamente no fue una semana, ¿verdad? Sino que hay un día para los judíos que ellos le llaman el gran sabbat, por así decirlo, el gran sábado. Y ese día, gran sábado, fue el día en el que murió Jesús. ¿Y qué día resucitó? Un sábado, literal. Entonces, el gran sábado, vamos a hablar ahorita del gran sábado, que el gran sábado se comprende entre el miércoles y el jueves. Amén. Es como que empezara hoy a las 12 y terminara mañana a las 12. ¿Cuántos días estuvimos, por así decirlo, de fiesta? 2. No, pero en el de ellos son 1. Sí, 1, pero abarca 2 días. ¿Me están entendiendo eso? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de eso y les pido favor que me acompañen. Aquí entramos ya al día jueves. Sí. Amén. Si ustedes se recordarán, aquí estaba el 14, aquí entramos al 15, día jueves. Es una J, no es un 7. El jueves es el gran sabbat. Por favor, ahorita les voy a explicar qué es eso. Vamos a Juan 19:31. Entonces recuérdense esto, ustedes esto acá, lo vamos a poner así. Aquí está Génesis 1:5. Amén. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la otra cita que yo escogí? Juan ¿Con qué? 19:31. Solo esa. Sí, solo esa. Juan 19:31. Entonces miren esto que está acá. Esto que escribí acá es lo que acabamos de leer de Génesis. De un día para el otro día. Pero en realidad, ¿cuántas horas hay? 24. O sea, es un día, ¿verdad? Escuchen lo que dice Juan 19:31. Entonces, ahorita, ¿qué pasó el miércoles? Murió. Pero parte del jueves también. Amén. Ahorita, ay Dios mío. Vamos a Juan 19:31. Amén. Amén. Los judíos, entonces, escuchen esto, como era el día de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. A ver, noten eso. Noten eso. Ese día, ¿qué es lo que dice? Que ese día era un día de reposo, ¿sí o no? Amén. Pero cuando ustedes y yo vamos a ver el día de reposo en la Biblia, ¿qué día es? ¿Qué día es el día de reposo? El sábado. El día de reposo es el sábado, el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? ¿Sábado? Sábado. La semana empieza domingo, lunes, martes y termina el sábado. El séptimo día es el sábado. Pero miren, yo quiero que noten, porque si no lo notan no me van a entender y van a salir hechos chibolas. Los judíos entonces, escuchen esto, como era el día de la preparación de la Pascua. ¿Qué día era? ¿Día de la Pascua o día de la preparación? Día de la preparación. Pero acontecía algo, que el día de la preparación de la Pascua también era día de reposo. Entonces, no es lo mismo a decir el día de la Pascua, amén, a decir el día de la preparación de la Pascua. Amén. Y miren eso, a fin, dice, de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo. Pero ¿qué día es ese?
Es que ahí es donde yo quiero que ustedes me entiendan. Ese no es el día sábado, es este día. El gran sábado. El gran sábado, el gran sábado. ¿Por qué se le llamaba así? Porque en este día, o sea, entre miércoles y jueves, ellos preparaban la Pascua. ¿Y qué se hacía en ese día? Era día de reposo. ¿Pero por qué? Porque era el día en el que se tenía que preparar la Pascua. Recuerden ustedes que cuando lo explicamos qué era la Pascua, ¿se recuerdan qué era la Pascua? La Pascua era el matar cordero y comérselo. Pero, obviamente, ese cordero no era de matar y comérselo. Había que prepararlo. Y ese día se dedicaban ellos únicamente ¿a qué? A la preparación de la Pascua. La Santa Cena para nosotros. La muerte de Cristo también, que es la Pascua, que fue el cordero que murió. Entonces, este día era día de reposo, ¿por qué? El gran Sabbat, ¿por qué? Yo quiero que entiendan eso, ¿por qué? Que era la preparación. Exacto, porque era la preparación, mas sin embargo no era el día de la Pascua. Este era el día de la preparación. ¿Para qué? Para que el día de la Pascua, o sea, el sábado, estuviera todo listo y lo pudieran comer. Amén. Entonces, noten esto. Recuerden que Jesús murió aquí, ¿verdad? El 14. Pero miren, viene el día, en este día, entre miércoles y jueves, lo que es la preparación de la Pascua, y dice, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo. Entonces calculen ustedes, ¿cuánto tiempo entonces pasó o pasaron los cuerpos en la cruz? Un día. ¿Qué día murió? 14. Y vienen estos y dicen que querían quitarlos, los cuerpos de ahí, pero ya en el 15. ¿Me están entendiendo o no? Yo siento como que no me están entendiendo nada. ¿Sí me están entendiendo? No. Ya me dijeron que no. Bueno, es que para poder entenderme tendría que verlo agarrado desde la vez pasada, y la vez pasada ya se los prediqué. ¿Qué hacemos si no me están entendiendo? Predico otra cosa mejor. No. Bien, traten de entenderme. ¿Por qué? Porque si no me entienden van a salir hechos bolas. Bueno, vuelvo a empezar. El día 14, ahí, eso sí lo entendieron, de que murió el 14. Ese día fue que murió. Miren, yo no sé por qué no entienden, si está bien sencillo. Este día se le llamaba día de reposo. ¿Por qué? Porque era donde preparaban todo lo que se iba a comer en la Pascua. Era un día de preparación. Y cuando Jesús muere, ¿qué fue lo que sucede ahí? Literalmente fue un día de preparación también, porque Él muere, desciende, va a hacer lo que tenía que hacer y luego resucita. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es de que este día solo es un día de preparación, pero que abarca parte de un día y parte del otro. Amén. Exacto. Porque ese día es reposo, escuchen esto, es muy solemne. O sea, no era cualquier día de reposo. ¿Por qué era día solemne? Porque era el día en el que se preparaba la Pascua. Amén. Luego sigue diciendo, y pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. ¿Pero por qué? Porque como ese día era el día de la Pascua, no podían pasar ellos colgados ahí todo un día, ni tampoco los otros podían ir a hacer algún trabajo, excepto preparar la Pascua. Amén. Avancemos. Ahí traten de entenderme en el camino. Lucas 23, 54 al 56. Lucas. Era
el día de la preparación. Escuchen esto. Y estaba para empezar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vinieron al sepulcro y como fue colocado el cuerpo, dice. Y vieron, el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Cuando regresaron, escuchen esto, prepararon las especies aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Lucas, ¿qué dijo? Vamos ahora a Juan 19:14. Al 16. Amén. 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 Escuchen lo que dice, pongan atención a las citas. Era la preparación de la Pascua. ¿Qué era? La preparación de la Pascua. ¿Se dan cuenta? No es la Pascua, es la preparación. Y como la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? ¿Qué horas son? Las 12. Amén. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera. Escuchen esto: crucificadle. Miren, aquí todavía no lo habían crucificado, pero lo que yo quiero que se den cuenta es de que dice la Biblia que era la preparación de la Pascua. Amén. Entonces, ¿qué día lo crucificaron? Miércoles. Pero miren, ahí dense cuenta, ahí no lo habían crucificado, pero hace énfasis que dice que ese día, en el día que lo crucificaron, era el día de la preparación de la Pascua. No lo habían crucificado. Luego, cuando ustedes se dan cuenta, en la cita que leímos, siempre de Juan 19:31, se dan cuenta que ahí ya había muerto, amén, pero ya estamos en este otro día. Amén. Y sigue diciendo: fuera, dice, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más que un rey, y es el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué día? El 14. Entonces, ¿se dan cuenta? La preparación, según Juan, es del 14 al 15. Amén. La mitad, la tarde y la mañana, según Génesis 1:5. Amén. Entonces, ese día que era llamado el gran sábado, ¿por qué? Porque era la preparación. Ahora sí ya me lograron entender por lo menos este día. Amén. Bueno, Levítico. Aquí nos vamos a dar cuenta un poco mejor. 23, 6 y 8. Escuchen esto: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Escuchen esto: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Noten esto, pues. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Quizás aquí es donde se están haciendo un poquito de bolas. El 14 y el 15 para nosotros son 2 días, ¿verdad? Pero para ellos, uno. Pero no es que el día de ellos sean 2 días completos, no. Lo que pasa es que abarca la mitad de uno y la mitad del otro. Amén. Va, miren esto. Y aquí dice que el día 15
¿De qué mes? Del mes que estamos hablando, Aviv o Nisan. Sería descanso. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? ¿Y cuál es el día 15? Este es el día 15. La mitad de este día es día de descanso. ¿Pero por qué? Porque se celebraría otra fiesta llamada la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, en esa fiesta de los panes sin levadura, ¿qué era lo que se hacía? Pues está claro, ¿verdad? Se comía pan sin levadura, pero también se preparaba todo para la fiesta de la Pascua. Amén. Entonces, miren, noten esto. Yo quiero que noten esto para que se les quede de que este era un día de reposo también. Entonces, para que ustedes entiendan de que Él murió un sábado, pero ¿qué sábado es ese sábado que murió? El gran Sabbat. No es un sábado literal, es un sábado, por eso lo decía en Juan, muy solemne. ¿Por qué muy solemne? Porque no era exactamente un día sábado, sino que era el día de la preparación. Y como se dieron cuenta ahorita, también se tenía que comer panes sin levadura. En otras palabras, esos 7 días no se podía pecar. Y los demás sí, tampoco. Amén. Ahora vamos a Números 33:13. $33,3. Miren esto. De Ramesés salieron en el mes primero. Recuérdense que el mes primero para nosotros es... ¿Ah? Bueno, el mes primero de ellos para nosotros... Marzo. Noten esto. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de ¿qué dice? De la Pascua. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de ¿qué? ¿Qué fecha estamos hoy? 16. Hoy es el año nuevo de ellos. Comenzamos de San. Happy birthday. Bueno, ¿ya me entendieron esto? De que este es un día, pero obviamente de nuestro calendario abarcan 2, mitad y mitad. Amén. Y en ese día, ¿por qué se llama el gran Sabbat? Porque es la preparación de la Pascua. Exacto, porque es la preparación ¿de qué? De la Pascua. De la Pascua. Pregunto, de aquí para acá, ¿cuántos días llevaba ya el Señor de muerto? Un día, muy bien. Ahora, quiero que me acompañen a Mateo 12:40. ¿Por qué? Porque hubieron señales que anunciaban la muerte de Cristo. La primera señal, esta es la primera señal, la señal de Jonás. Amén. Recuérdense que el tema central sigue siendo el origen de la libertad. El precio de la libertad, perdón. El origen de la libertad ya lo predicamos. Entonces miren, recuérdense que aquí ya lleva ¿cuántos días de muerto? Un día. Un día, ¿verdad? Y esta es la primer señal que se da de la muerte de Jesús. Escuchen lo que dice Mateo 12:40. ¿Ya están ahí? Dice, porque estuvo Jonás en el vientre de un monstruo marino, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Escuchen esto. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. ¿En dónde? Miren eso, en las entrañas de la tierra. Esta dice en el corazón de la tierra. Entonces aquí tenemos que sacarnos esa idea de ¿qué? De que a Jonás una ballena se lo tragó. Porque eso es lo que nos muestran bíblicamente, pero eso no es cierto.
Lo que sucedió con Jonás fue exactamente, él es una señal de lo que sucedería con Cristo. Jonás fue a parar al Seol por desobediente. ¿Y a dónde fue a parar Jesús? ¿Por desobediente? No, fue por nosotros. Amén. Sigamos. Juan 1:17. ¿Qué dice Juan 1:17? Y el Señor, dice, dispuso un gran pez. ¿Para qué? Para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero, ¿saben ustedes que hay no recuerdo si es principado o gobernador, que se llama Dagón? No dragón, sino Dagón. Y yo me atrevo a pensar que ese principado fue el que se llevó a Satanás, a Jonás, a echar su colazo al Seol. ¿Pero por qué? Por desobediente. Entonces, ¿cuántos días llevaba aquí de muerto? ¿En qué día murió aquí? En el gran Sabbat. ¿Qué es el gran Sabbat? Es la preparación de la Pascua. Por eso se llama el gran Sabbat. Amén. Y en ese día, se dan cuenta, no se hacía otra cosa más que preparar la Pascua. Ok, vamos ahora al día 16. ¿Qué día sería el 16? Jueves y viernes. Viernes. Viernes el 16. Pero parte del jueves. Exacto. Pero recuérdense que lo que ustedes tienen que ver, 14, 15 y 16 son nuestros días. Pero obviamente en los días de ellos, uno acá, 2 y 3. Amén. Entonces, pero ahorita estamos en el 16. Vamos a Marcos 16:1. Aquí se compran las especies para ungir al Señor. Noten esta cita, nos vuelve a corroborar lo que les acabo de decir acá, de que este era un día de reposo. Amén. Dice, pasado el día de reposo. Pregunto, ¿qué es reposo? El gran Sabbat, muy bien. En mi Biblia dice el sábado. Ahí, así lo dice ahí. Va, pero eso habría que explicarlo bien. ¿Por qué? Porque imagínense, si lo tomamos como lo dice ahí, ¿a qué día nos vamos? Entonces ya nos llevaría, imagínense si nos ubicamos ahí en el sábado, que es el día que viene. Entonces, ¿qué día hubiera resucitado? Imagínense. Y él no podía haber resucitado un domingo. ¿Por qué? Porque él resucitó un sábado. Entonces, por eso ustedes tienen que entender de que este es un día, ¿de qué? De reposo, el gran Sabbat. Amén. Y es ahí en donde muchos toman citas como esas o traducciones como esas para decir que Jesús resucitó un domingo. Pero Jesús no resucitó un domingo. Amén. Porque ahí sale el domingo de resurrección. Pero según ellos dice que él murió viernes y resucitó. Tampoco les quedan las cuentas. ¿Por qué? Porque si murió viernes, hagamos las cuentas. De viernes para sábado, un día. De sábado a domingo, 2 días. Entonces él resucitó, según ellos, al segundo día. Y la Biblia dice que al tercero. Entonces no está bien nada. Pero si lo tomamos así como lo toman ellos, entonces no tendría que haber resucitado tampoco un domingo, sino un lunes. Imagínense, nada que ver. Ok, entonces noten eso. Ese día de reposo que menciona ahí, no es sábado. Esa versión que tiene Wilson tiene que ser una paráfrasis. Que al escribir, o al darse cuenta que ahí decía reposo, sábado. Pero no lo estudiaron. Amén. Entonces escuchen, dice, pasado el día de reposo, María Magdalena
María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir ¿a qué? A ungir. ¿Pero qué día fue ese? Eso ya fue acá. El gran sábado fue acá. ¿Cuántos días de muerto llevaba aquí? 2. Aquí, 1, ¿verdad? ¿Cuántos lleva aquí? 2. El segundo día de muerto. La segunda señal. Ya la primera señal dijimos que fue la de Jonás. Ya les di la cita. La segunda señal es la destrucción del templo. Señal 2, destrucción del templo. La primera señal se dio entonces en el primer día. La segunda señal de su muerte se da ¿en qué? En el segundo día. Juan 2:19 al 22. Jesús respondió y les dijo, escuchen esto: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Escuchen esto. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Ok, ¿qué dijo Jesús? La segunda señal, la destrucción del templo. Dijo Jesús: destruir este templo. ¿Y en cuántos días lo iba a resucitar? ¿Cuántos lleva aquí ya? 2. ¿Y en realidad a los cuántos días lo resucitó? 3. Entonces lo que los judíos no entendieron, por eso ellos dicen acá: ¿cómo? Si este templo fue construido en 46 años. ¿Pero de qué templo estaban hablando los judíos? Exacto, de este. Pero Jesús hablaba de este. No lo entendieron. Amén. ¿Se dan cuenta? La segunda señal de su muerte y de su resurrección. La primera, ¿cuál fue? La de Jonás. La segunda, la destrucción del templo. Pero sigamos aquí. Vamos a Segunda de Crónicas 29:17. Estamos ahorita en la segunda señal, en el segundo día de muerto. Ahorita sí ya me van entendiendo. ¿Qué va a pasar? 29:17, segunda. Escuchen esto. Comenzaron la santificación el primer día del mes primero, y el 8º día del mes entraron al pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días y terminaron el día 16 del mes. ¿Qué dice? Noten esto, miren qué curioso esto. Marcos 16:1, esa ya la leímos, nada más estoy regresando un poquito. Dice que fue el día en el cual compraron las especies aromáticas. ¿Para qué? Para ungir a Jesús. Amén. ¿En qué día? 16. Y miren lo que dice acá. Que en el día 16 dice: terminaron ¿la qué? La consagración y la santificación. Comenzaron la santificación el primer día del mes primero. Y el 8º día del mes entraron al pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor. ¿Qué casa? En ese entonces una casa literal. En este entonces, recuérdense que aquí era la señal del templo, ¿verdad? Ya no era un templo literal, sino era un templo espiritual. ¿Qué templo? El cuerpo de Jesús. Muy bien.
Los felicito, ya me van entendiendo. Pero dice, y terminaron el día 16 del mes primero. ¿Y cuál es el día 16 del mes primero? ¿Casualidad? Entonces, ¿se dan cuenta que no puede ser que él resucite un domingo? Porque el día 16 es viernes. No nos alcanzaría para llegar al domingo. Serían 4 días entonces. Y no se puede. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? Amén. Ahora Colosenses 2, 14 y 15. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos, miren esto, contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Miren, me llama la atención algo acá. Cuando Jesús va a la cruz y muere, ¿qué fue lo que sucedió? Canceló, miren cómo lo dice, un documento de deuda que teníamos nosotros, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pensemos un momento acá, detengámonos un momento. Esa cita me llamó mucho la atención ahorita. Repito, dice la Biblia que nosotros teníamos un documento, miren eso, en cuyo documento habían decretos, que como se dan cuenta ahí, dice que eran contra nosotros y que eran adversos a nosotros. Pregúntense ustedes qué tipo de documento y qué tipo de decretos era ese. Yo me atrevo a pensar de que uno de los decretos que tendría que haber estado en ese documento era nuestro nombre y la muerte. Automáticamente. Pero cuando Él muere, anula ese documento y todos los decretos ahí escritos, pero ¿en dónde? En la cruz. Clavándolo en la cruz, dice. Amén. Voy a analizar bien esa cita y va a salir una prédica muy buena de ahí. Vamos al sábado. 17. Ok, el sábado por naturaleza es el día de reposo. Amén. Este ya sería entonces, el sábado sería día de reposo, sábado 17, ¿verdad? Día de reposo, pero también sería el tercer día de muerto. Amén. Y la tercera señal número 3, es la señal de su resurrección. Vamos a Marcos 8:31. Ya casi termino, hermano. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, escuchen esto, y ser muerto, y que después de 3 días resucitaría. Amén. Entonces, ¿cuál fue la tercera señal?
que él comenzó a enseñar de que iba a ser rechazado, pero que después de 3 días, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. Ahora veamos esto, Éxodo 20:10. Mas en el 7º día, miren esto, es el día de reposo para el Señor, tu Dios. Dice, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Cuál es el 7º día? El sábado. Este no puede, se den cuenta, la cita que leímos en la versión que tenía Wilson, no podía ser el sábado. Tiene que ser es este. Ahora miren lo que dice Génesis 2:2. Y el 7º día completó, Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de la obra que había hecho. ¿No has leído qué dice tu Biblia ahí? Génesis 2:2. Génesis 2:2. Ajá. O Éxodo 20:10, cualquiera de los dos. Después de haber terminado todo lo que se había propuesto hacer, Dios descansó el 7º día. El 7º es, ok. Ahora miren lo que dice Mateo 12:8. Y se van a dar cuenta ustedes de algo aquí que tiene que ser así, y así es. Mateo 12:8. 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que es el día sábado. Que es el día sábado, pero ¿por qué dice que es Señor? Es el día de la resurrección. Exacto. Porque Él, en el día sábado, en el día en que supuestamente no tendría que hacerse nada, Él resucitó. Amén. Entonces se dan cuenta, el día de reposo es el sábado. Y la única forma para que Él hubiera podido morir, resucitar el sábado, era que hubiera muerto un miércoles. De miércoles a jueves, un día. De jueves a viernes, 2 días. y de viernes a sábado, 3 días. No pudo haber muerto un viernes. O sea que él no pudo haber resucitado después de las 3 de la tarde. Él resucitó precisamente a las 3 de la tarde, para que se cumplieran los 3 días completos. Cabalitos. Amén. ¿Se dan cuenta? Ya lo vimos. Si es como la gente dice que murió un viernes, entonces ¿dónde queda este sábado? Y resucita el lunes. Porque ya lo comprobamos que de viernes a domingo, ¿cuántos días hay? 2. No hay 3. Viendo los días como los ve la Biblia. Tarde y mañana. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué día resucitó entonces? De nuestro calendario. Día 2. Era él, murió 29, 30, 31, 1. El 1 de abril resucitó Jesús. En nuestro calendario. Y en el de ellos, el 17 de Aviv o Nisan. O sea que, por así decirlo, si estuviéramos en aquellos tiempos, estamos cerca de su resurrección. ¿Estamos a qué? ¿Qué fecha es hoy? 16. A 16 días, 17 días, por ahí. 15. Sí, es cierto, a 15 días de su resurrección. Amén. Y termino Con el 18. ¿Qué día es el 18? Domingo. El domingo. Amén. Aunque obviamente abarca sábado y domingo. Pero ya el sábado y domingo, ¿qué día sería? ¿Qué día sería? 18. Cuarto. El 4º día. ¿Pero qué decía la profecía bíblica? ¿A los 3 o a los 4?
A los 3. Entonces, ¿aquí qué pasó? Se va a perder. ¿Qué pasó aquí en el tercero? Resucitó. ¿Y para dónde se fue? Para los cielos. No, para la casa de Dios. Se quedó aquí en la tierra. Regresó a la tierra y después ascendió. Se le apareció a 540 días y se fue. ¿Cuántos días? 40 días. Estuvo ya resucitado. Solo 40 días. Por eso que mire, yo quiero estudiar el número 40. El número 40 es una prueba, hermanos. Ok. Día domingo. Marcos 16, 1 y 2. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. ¿Qué día dice que llegaron? Cuando el sol. No, ¿qué día? El primero. Escuchen eso, ¿qué día llegaron? El primero. Ok, ¿y cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo. ¿Está claro, verdad? Vuelvo a leérselo para que les quede clarísimo. Entonces no pudo él haber resucitado en un primer día de la semana. Amén, porque ahí la Biblia lo dice claro. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. O sea, más o menos, ¿qué horas eran? Para ellos, las 6 de la mañana. Para nosotros, para ellos, Como la tercera. No, la hora tercera. No, es la hora primera. Muy bien, gracias. La hora primera. A la primera hora llegaron, el primer día de la semana. ¿Y qué creen que les pasó? no estaba. Ya no había nadie. ¿Por qué ya no estaba? Porque había resucitado. Porque resucitó aquí. ¿Se dan cuenta? Porque había resucitado un día antes. Y ellas llegan el primer día de la semana. Y el primer día de la semana ya no había nadie. Salado. Ahora sigamos, ya casi termino. Bueno, de hecho con esto termino. Juan 20:16. Ya después tendríamos que ver qué fue lo que hizo resucitado, pero no es el tema. Juan 20:16 al 18. María le dijo, Jesús. María le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, escuchen esto, suéltame, no me agarres, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué día entonces se le apareció a María Magdalena? Pero miren qué curioso. Ella lo reconoce. ¿Y por qué Jesús le dice suéltame? Simple. ¿Por qué le dice suéltame? ¿Porque lo agarró? Sí, simple. ¿Pero por qué? Ahora sí ya un poco más profunda la pregunta. ¿Por qué le dice suéltame? Porque el tipo de cuerpo que él tenía ya no era un cuerpo como el que tenía María. Y cuando ustedes y yo si siguiéramos estudiando lo que hizo el resucitado, dice la Biblia que el cuerpo que tenía traspasaba paredes. Pero no era un espíritu ni era un fantasma. ¿Por qué? Porque Tomás lo tocó. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? María lo agarró. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar con nosotros, los que resucitemos? Vamos a tener un cuerpo glorioso, mas no como el que tendremos en el reino eterno. Porque ese cuerpo que Jesús tenía era palpable, pero traspasaba paredes. Pero por lo visto también comía, porque comió pescado. Qué gustos, va. Pero cuando Él asciende,
ya no asciende con ese cuerpo, asciende con otro tipo de cuerpo. Ese serían los cuerpos del Señor, una prédica muy buena. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué todo esto? Porque el precio de nuestra libertad, vamos a ver si se recuerdan, 3 cosas son. Número 1, ¿cuál es? Esto se los vengo predicando yo desde hace un buen tiempo. ¿Cuál es el precio de nuestra libertad? 3 cosas. Número 1, la encarnación. Número 2, la muerte o crucifixión. Y número 3, la resurrección. Ustedes y yo no valemos cualquier cochinada, hermano. Valemos algo tan glorioso que hacia eso nos dirigimos. La pregunta es, ¿lo quieren? Bueno, si lo quieren entonces, o si lo queremos, mejor dicho, cambiemos nuestra forma de vida. Amén. No crean, ninguno de ustedes, aunque el día de hoy tengan un nivel espiritual muy, muy alto, no crean que con ese nivel espiritual les alcanza para irse arrebatados. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Y si ustedes mañana siguen con el nivel espiritual de hoy, se quedaron. ¿Por qué? Porque se estancaron. Y la Biblia es clara cuando dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. En otras palabras, día con día nosotros tendríamos que crecer. Pero bueno, termino con esto, mis amados hermanos, recordándoles entonces el precio de nuestra libertad: encarnación, resurrección y crucifixión, y resurrección. Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda en palmas al Señor.